Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un caso oscuro y controvertido, el de Alberto Nisman, Sí. el fiscal argentino que murió en circunstancias sospechosas mientras investigaba el atentado a la AMIA en Buenos Aires en 1994. Tenemos extractos de la página de Wikipedia de Nisman, y déjame decirte, esta historia tiene todos los ingredientes de un thriller político. Conspiraciones internacionales, juegos de poder y, por supuesto, una muerte envuelta en misterio. Exacto, es un caso con muchísimas capas. Muchísimas. Y para entender realmente su magnitud, primero hay que comprender quién era Alberto Nisman y cómo llegó a estar en el centro de una de las investigaciones más importantes y peligrosas de Argentina. Empecemos por el principio entonces. ¿Quién era Nisman antes de la AMIA? Bueno, Nisman era un abogado penalista, Ajá. ambicioso, tenaz, que desde muy joven se vio involucrado en casos de alto perfil. ¿Cómo cuáles? Bueno, uno de ellos, el caso La Tablada en 1989, ya mostraba su inclinación por situaciones, digamos, políticamente complejas. ¿Y qué pasó en la tablada? En este caso, Nisman fue acusado de encubrir pruebas Uy. y de no investigar adecuadamente las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad. Vaya, eso ya nos da una idea de la clase de figura controversial que era Nisman. Sí. ¿Cómo impactó este caso a su carrera? A pesar de las acusaciones, Nisman siguió ascendiendo en el sistema judicial argentino. Increíble. Pero este caso lo marcó, sin duda. Ya. Algunos lo veían como un hombre dispuesto a todo para llegar a la cima, mientras que otros lo admiraban por su determinación inquebrantable. Ajá. Y esa dualidad, esa mezcla de admiración y recelo, lo acompañaría durante toda su carrera. Interesante. Y luego, en 1994, ocurre la tragedia del atentado a la AMIA. ¿Puedes contarnos un poco sobre este evento y cómo Nisman entra en escena? El atentado a la AMIA fue el peor ataque terrorista en la historia de Argentina. Una bomba destruyó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, matando a 85 personas e hiriendo a cientos más. Una barbaridad. La sociedad argentina quedó conmocionada, exigiendo justicia para las víctimas. Y fue en este contexto de dolor e incertidumbre que Nisman asumió un papel crucial. Entiendo. Era un momento en que la nación buscaba respuestas, alguien que les diera un sentido de justicia. ¿Cómo se involucró exactamente Nisman en la investigación? En 2004, 10 años después del atentado, 10 años después. el entonces presidente Néstor Kirchner designó personalmente a Nisman como fiscal especial a cargo de la investigación. Le otorgó acceso a información confidencial y recursos ilimitados, demostrando un compromiso real por resolver el caso. Kirchner incluso prometió públicamente apoyo incondicional a la investigación de Nisman. Wow. Una promesa que, como veremos más adelante, tendría un peso significativo en la historia. Parece que Nisman tenía todo a su favor. El respaldo del gobierno, recursos ilimitados. ¿Hacia dónde lo llevó su investigación? La investigación de Nisman se centró rápidamente en la pista iraní, La pista iraní. tras años de trabajo. Ajá. Nisman acusó formalmente a miembros del gobierno iraní Al gobierno iraní. y a Hezbollah de planear y ejecutar el atentado. Increíble. Esta acusación puso a Argentina en una posición muy delicada a nivel internacional. Claro, acusar a un gobierno extranjero de un acto terrorista en tu propio suelo no es algo que se tome a la ligera. ¿Cómo reaccionó la comunidad internacional? Hubo mucha presión, especialmente por parte de Estados Unidos, Sí. para que la Argentina tomara medidas contra Irán. Nisman se convirtió en una figura clave en la lucha contra el terrorismo internacional. Ajá. Pero al mismo tiempo, sus acusaciones generaron tensiones diplomáticas que pondrían a prueba la determinación del gobierno argentino. Ya. Y aquí es donde las cosas empiezan a tomar un giro realmente turbio, ¿no es así? Hablemos del memorándum con Irán. En 2013, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien había sucedido a su esposo Néstor en la presidencia, firmó un memorándum de entendimiento con Irán. Un memorándum con Irán. El objetivo, según el gobierno, era crear una comisión conjunta para investigar el atentado. Ajá. Pero Nisman vio este acuerdo como una traición a la justicia. Ajá, una traición. ¿Por qué Nisman se opuso tan vehementemente al memorándum? Nisman argumentó que el memorándum era una maniobra para encubrir la participación de Irán y evitar que los sospechosos fueran juzgados. Interesante. Afirmaba que el acuerdo ponía en peligro la investigación y que las verdaderas intenciones del gobierno argentino eran proteger sus intereses económicos y diplomáticos con Irán, sacrificando la búsqueda de la justicia. Entonces tenemos a Nisman, el fiscal estrella, en conflicto directo con el gobierno al que se supone que representa. Un choque de titanes con la verdad y la justicia como botín. ¿Qué ocurrió después? Lo que ocurrió después fue una escalada de tensión que culminaría en una de las mayores tragedias de la historia argentina. Vaya. Nisman
lejos de retroceder, redobló la apuesta. ¿Qué hizo? Preparó una denuncia explosiva que cambiaría el curso del caso Ajá. y que trágicamente sellaría su destino. Y hasta aquí llegamos en esta primera parte de nuestra profunda inmersión en el caso Nisman. Hemos explorado los primeros años de este fiscal controvertido, su ascenso en el sistema judicial argentino, Sí. y cómo se convirtió en una figura central en la investigación del atentado a la Mía. Exactamente. Retomamos nuestra inmersión en el caso Nisman, un caso que, como hemos visto, está plagado de complejidades y contradicciones. Nos quedamos en un punto de inflexión. Nisman, en abierta confrontación con el gobierno de Cristina Kirchner, preparaba una denuncia que sacudiría los cimientos del poder en Argentina. Una denuncia que, como bien dijiste, sellaría trágicamente su destino. ¿Puedes contarnos más sobre esa denuncia? ¿Qué acusaciones concretas hizo Nisman contra Kirchner? Nisman acusó a Cristina Kirchner de nada menos que encubrir a los sospechosos iraníes del atentado a la Mía, Increíble. a cambio de beneficios comerciales y estratégicos. Señaló a altos funcionarios del gobierno, incluyendo al entonces canciller Héctor Timerman, como cómplices en esta trama. Es una acusación gravísima. ¿Qué pruebas tenía Nisman para sostenerla? Nisman basó su denuncia en escuchas telefónicas, documentos confidenciales y testimonios de testigos protegidos. Alegaba que el gobierno había negociado en secreto con Irán para levantar las alertas rojas de Interpol contra los sospechosos a cambio de petróleo y otros acuerdos comerciales. Si esto era cierto, estaremos hablando de una conspiración de alto nivel, con implicaciones internacionales. ¿Cómo reaccionó el gobierno ante estas acusaciones? El gobierno de Kirchner negó rotundamente las acusaciones. Las calificaron de absurdas y sin fundamento. Acusaron a Nisman de ser un títere de intereses extranjeros, de intentar desestabilizar al país y de poner en peligro las relaciones con Irán. Un choque frontal entonces. Nisman acusando al gobierno de traición a la patria y el gobierno acusándolo a él de ser un agente desestabilizador. ¿Qué ocurrió después? ¿Cómo se desarrolló este enfrentamiento? Y Nisman se preparaba para presentar su denuncia ante el Congreso argentino, donde expondría todas sus pruebas y argumentaría su caso. La fecha de la presentación estaba fijada, 19 de enero de 2015. La expectación era máxima. El país estaba en vilo, esperando el desenlace de este drama judicial y político. Y entonces ocurre lo impensable. En la víspera de la presentación, Nisman aparece muerto en su apartamento. Así es. ¿Puedes contarnos sobre las circunstancias de su muerte? La noche del 18 de enero de 2015, Nisman fue encontrado sin vida en el baño de su apartamento, con un disparo en la cabeza. El arma, una pistola Versa calibre 22, estaba a su lado. La noticia de su muerte conmocionó al país y al mundo entero. Las especulaciones se desataron inmediatamente. Suicidio, asesinato. Un complot para silenciarlo. La pregunta que todos hacían era, ¿cómo pudo morir el fiscal que estaba a punto de destapar uno de los mayores escándalos de la historia argentina? Exacto. La muerte de Nisman se convirtió en un misterio que hasta el día de hoy no ha sido resuelto. La investigación inicial, liderada por la fiscal Viviana Fein, concluyó que se trataba de un suicidio. Sin embargo, las dudas y las inconsistencias en la escena del crimen, así como la falta de una nota de suicidio, alimentaron las sospechas de un posible homicidio. Entonces tenemos dos versiones, suicidio o asesinato. ¿Cuáles son los argumentos a favor de cada una de ellas? Empecemos por la hipótesis del suicidio. Los defensores de esta teoría se basan en la posición del arma, la trayectoria del disparo y la ausencia de signos de lucha en el apartamento. Argumentan que Nisman, presionado por la magnitud de su denuncia y las consecuencias que ésta podría tener, pudo haber decidido quitarse la vida. ¿Y qué hay de la hipótesis del asesinato? ¿Cuáles son las pruebas que la sustentan? Los que creen que Nisman fue asesinado señalan varias irregularidades en la escena del crimen. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la falta de residuos de pólvora en las manos de Nisman, la puerta del baño cerrada desde afuera Cerrada desde afuera. y la presencia de ketamina en su cuerpo, una droga que no tenía motivos para consumir. Ketamina, eso añade un elemento aún más turbio a la historia. Se sabe de dónde provino la ketamina. La procedencia de la ketamina y su posible relación con la muerte de Nisman son aún objeto de investigación. Ya veo. Algunos sugieren que pudo haber sido drogado para reducir su capacidad de resistencia O sea, o para simular un suicidio. drogarlo para simular un suicidio. Eso apunta a un plan premeditado, a un crimen sofisticado. ¿Quiénes podrían tener interés en silenciar a Nisman? Aquí entramos en el terreno de las especulaciones y las teorías conspirativas. Algunos apuntan al gobierno de Cristina Kirchner, argumentando que la denuncia de Nisman los ponía en una situación extremadamente delicada. Otros sugieren la participación de servicios de inteligencia extranjeros, que podrían haber visto en Nisman una amenaza para sus intereses en la región. Es decir,
que la muerte de Nisman se convierte en una pieza de un ajedrez mucho más grande. Implicaciones que van más allá de las fronteras argentinas. Exactamente. La muerte de Nisman desató una crisis política sin precedentes en Argentina. Las protestas masivas, la polarización social y las acusaciones cruzadas entre el gobierno y la oposición crearon un clima de tensión e incertidumbre que aún persiste. Y mientras tanto, la investigación sobre su muerte sigue sin respuestas definitivas. ¿Se ha avanzado algo en los últimos años? Se han realizado nuevas pericias, se han interrogado a testigos, se han analizado miles de documentos, pero el caso sigue abierto. La justicia argentina aún no ha podido determinar con certeza si se trató de un suicidio o un homicidio. Un rompecabezas con piezas que no encajan, una verdad que se escurre entre los dedos. ¿Qué nos queda entonces? Resignarnos a vivir con la duda, con la incertidumbre. Sí. No necesariamente. A pesar de las dificultades, la búsqueda de la verdad debe continuar. Analizar las pruebas, escuchar a los testigos, seguir las pistas, por tenos que sean. Tal vez en algún momento podamos reconstruir el puzzle y finalmente hacer justicia a Alberto Nisman. Y a las víctimas del atentado a la AMIA. Hemos llegado a la parte más oscura, la más enigmática de nuestra inmersión en el caso Nisman. Sí. Las teorías conspirativas que rodean su muerte. Teorías que como una niebla espesa ocultan la verdad y nos obligan a navegar por un laberinto de especulaciones. Especulaciones e intereses ocultos. Exacto. La muerte de Nisman despertó una sed insaciable por encontrar respuestas. Una necesidad de atribuir un sentido a lo que parecía absurdo e inexplicable. Y en ese vacío de certeza, las teorías conspirativas florecieron con una fuerza irresistible. Empecemos por la teoría que apunta al gobierno de Cristina Kirchner. ¿Qué motivos podría tener el gobierno para silenciar a Nisman? La denuncia a Nisman representaba una amenaza directa al gobierno de Kirchner. Acusarlos de encubrir a los responsables del atentado a la AMIA era un golpe político devastador. Podría haber desestabilizado al país, generado un escándalo internacional y puesto en peligro las relaciones diplomáticas y comerciales con Irán. En ese sentido, eliminar a Nisman sería una forma de proteger al gobierno y sus intereses. Pero, ¿existen pruebas concretas que vinculen al gobierno con la muerte de Nisman? Hasta el momento no se han encontrado pruebas contundentes No. que demuestren la participación directa del gobierno en el hecho. Sin embargo, las irregularidades en la investigación inicial, la desaparición de pruebas clave Desaparición de pruebas. y las contradicciones en los testimonios de algunos funcionarios han alimentado las sospechas. Ya veo. Entonces, la duda persiste. ¿Qué hay de las teorías que apuntan a la participación de servicios de inteligencia extranjeros? ¿Quiénes podrían tener interés en la muerte de Nisman fuera de Argentina? La investigación de Nisman sobre el atentado a la AMIA no solo involucraba a Irán, sino que también tocaba intereses de potencias mundiales. Algunos sugieren que agencias como la CIA o el Mossad podrían haber visto en Nisman una pieza clave para desestabilizar a Irán. Desestabilizar a Irán. Para avanzar sus propias agendas geopolíticas en la región. Es decir, que Nisman se convirtió en una ficha de ajedrez, en un juego de poder global. Su muerte podría haber beneficiado a quienes buscaban debilitar a Irán o generar conflicto en América Latina. Es una posibilidad que no se puede descartar. Sin embargo, al igual que con la teoría del gobierno argentino, no hay pruebas concluyentes que respalden la participación de agencias extranjeras. Nos encontramos entonces en un punto muerto, un sinfín de teorías, especulaciones y sospechas, pero sin respuestas definitivas. ¿Qué implicaciones tiene esta incertidumbre para el caso AMIA y para la sociedad argentina en general? La falta de justicia en el caso Nisman ha generado una profunda herida en la sociedad argentina. Una herida profunda. Ha erosionado la confianza en las instituciones, ha alimentado la polarización política y ha dejado una sensación de impunidad que es difícil de erradicar. Es como si la muerte de Nisman se hubiera convertido en un símbolo de la fragilidad de la justicia y de la dificultad de alcanzar la verdad en un mundo dominado por los intereses políticos y económicos. Exacto. El caso Nisman nos recuerda que a veces los crímenes más atroces quedan impunes, que los poderosos pueden manipular la justicia. Sí. Y que la verdad puede ser una víctima más de la corrupción y la ambición. Hemos llegado al final de nuestra profunda inmersión en el caso Nisman. Un caso que nos confronta con las zonas más oscuras del poder, con la fragilidad de la justicia y con la persistente búsqueda de la verdad. Es un caso que nos invita a reflexionar sobre el papel de la sociedad civil en la exigencia de justicia, sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, y sobre la necesidad de no claudicar en la búsqueda de la verdad, por más difícil y dolorosa que sea. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Gracias a ustedes. Los invitamos a seguir investigando, a formular sus propias conclusiones y a no olvidar la importancia de la justicia y la memoria.